Aleluya. Shabbat Shalom, Am Israel. Bendiciones. Les saluda su a Aarón Morales. Aleluya. Aquí en Berajá, en bendición, en cabina. Bueno, transmitiendo en vivo y en directo a todo el mundo, desde el sur de California. Y bueno, y acompañado también de mi hermosa esposa. Muchas bendiciones, amada hermana Araceli. Shabbat Shalom, amados Ahim Behayot, hermanos y hermanas. Bueno, qué bendecidos somos, aleluya. Otro Shabbat más. Qué grande y maravilloso es nuestro Abba Kadosh, que nos da la oportunidad de poder estar en ser Ejad. No todos tienen ese privilegio, amados, de ser Ejad como lo somos aquí, en esta hermosa comunidad que nuestro amado Yahushua ha levantado. El poder nosotros cada Shabbat estar aquí con tanta enseñanza, aleluya. Y esa parashá, bueno, es de gran bendición para todos aquellos que comenzamos y nos escuchamos los unos a los otros, y viene una grande bendición a nuestras vidas en lo que hace nuestro Abba. Así es que gocémonos en este Shabbat. Shabbat Shalom. Aleluya. Bueno, amados, la parashá que nos ocupa el tiempo en este Shabbat se intitula Shemot, Parashat Shemot, que, bueno, tradujeron como Éxodo en algunas versiones, pero que realmente significa nombres. Aleluya. Y bueno, es interesante esta porción, amados, porque vemos cómo desde el principio los nombres que se mencionan, por ejemplo, cuando leemos ahí, comenzando, o sea, esta porción que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Mitzraim, a Egipto, con su padre Jacob y sus familias. Oiga, y fíjese qué tremendo, porque aquí da la lista: Rubén, Simón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Asher y Yosef. Dice, pues obviamente ya estaba en Mitzraim, ¿verdad? Yosef, pero hay algo que Rashi hace una pregunta con relación a esto, ¿no? ¿Por qué este libro de Shemot comienza de esta manera? Porque el libro que acabamos de terminar, Bereshit, nos relató toda esta historia de cada uno de estas personas que estamos nombrando en este momento. Y obviamente, pues la pregunta es, ¿qué hace Rashi? ¿No nos decía ya la Torá esta información al final del libro de Génesis, o sea, de Bereshit? Ahora, la pregunta que hace adicionalmente, ¿por qué la repetición? O sea, entonces se contesta el mismo, bueno, solo para informarnos cuán amados eran para Dios. Como un amante repite el nombre de su amado o de su amada una y otra vez, y para recordar que los Bené Israel, los hijos de Israel, se asemejan a las estrellas de las que dice Isaías. Dios cuenta las estrellas en su salida y las nombra por nombre. Aleluya. O sea, sabemos, amados, que hasta las estrellas tienen que obedecer al Eterno, tienen que llevar su propia trayectoria, y las que no lo han hecho, pues van a tener consecuencias con mi Abba Kadosh en aquel día. Entonces, amados, cuando los dichos de nuestros hermanos de Yehudá, como el comentario de Rashi que acabamos de leer, dice que pues sabemos que las estrellas siguen brillando incluso en el día en que no se ven. Así también, de la misma manera, la luz de los hijos de Israel, la luz de aquellos a quienes recordamos con amor, con ahavá, aunque esté escondida, nunca dejará de bendecir. Oiga, aunque la luz no parezca brillar en los hijos de Israel, eso no quiere decir que no exista, sino que va a permanecer para que podamos nosotros ser de bendición. Precisamente como dijo Yeshua, vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. Y bueno, ¿quién mejor que nosotros, los que conocemos Torá,
los que conocemos el poder de pronunciar los nombres, oiga, de aquellos a quienes amamos y de aquellos a quienes reverenciamos. Y cuando hablo de reverencia, no estoy hablando tampoco de adoración a una persona, ¿no? Sino simplemente recordar los hechos que aquella persona de la que realmente he tomado ejemplo, o que debería ser mi ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues de que somos nosotros precisamente los que nombramos, por decir así, a nuestros hijos por ellos. O sea, incluso, ¿a quiénes me estoy refiriendo? A los patriarcas. ¿Cuántos de nosotros no le ponemos a Abraham a nuestro niño, o Isaac, o Jacob, o ¿me entiende? Nombres hebreos. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque sabemos que en ese nombre hay una influencia tremenda. O sea, porque hay un ruaj realmente en ese nombre hebreo que el Eterno nos manifiesta de la manera en que seremos conocidos dentro del pueblo de Israel, y que ya sea por profecía o por sueño o simplemente por un ardor que hubo dentro de nuestro interior y decir, yo quiero llamarme así en el nombre hebreo, ¿verdad? Que se me conozca de esta manera, pero también porque entiende la labor principal de ese patriarca, de ese profeta, y sabe bien que si se pone un nombre así, tiene que obrar o trabajar en ese ruaj, en ese espíritu. Así es, amados, y es tan hermoso ver que cada uno de nosotros, nuestro Abba nos tenía escogidos, aleluya, como cuando Almoré se pregunta, ¿cuál será su nombre? Y le dice, Aharón es su nombre. Entonces vemos, amados, que siempre al momento preciso, Él está en ese momento para bendecir a los hijos de Israel. Nosotros venimos de los hijos de Israel, somos descendencia de Jacob. Por lo tanto, Él se encarga de nosotros. Y vemos aquí en esta parashá que se habla de el momento en que Israel estaba pues en la lucha de que los egipcios se habían dado cuenta que el pueblo de Israel era mucho más numeroso que ellos. Y ellos tenían miedo a que pues ellos se rebelaran contra ellos y al revés, que salieran sacándolos de ahí. Pero vemos, se unieran al enemigo cuando el enemigo viniera a atacarlos. Entonces tenían esa preocupación y entonces decidieron pues comenzar a afligir al pueblo, hacerlo esclavo. O sea, que se dieran cuenta quién era el amo en ese lugar. Es lo que estaban haciendo, como lo vemos ahorita acá en Estados Unidos, que salen ahí con sus cosas del white supremacy, o sea, la supremacía blanca. Pero vemos que los blancos pues casi nunca tienen hijos. En cambio, el pueblo hispano o el pueblo de raza negra pues tienen muchísimos hijos. Entonces andan con esas cosas de afligimiento, como lo vemos acá en Egipto, que estaban afligidos. Pero vemos que mientras más los afligía el enemigo, más crecían. Y a veces, amados, el Abba tiene que hacerlo, como lo vemos aquí, que el Eterno tuvo que hacer eso. Y pues, ¿qué hicieron los levitas, que eran en verdad los que guardaban la Torá? Vemos aquí que el hijo de Amram, ¿qué fue lo que hizo? Él, pues, le dio carta de divorcio a su esposa Yochebed, porque dijo, no, pues, no tiene caso que tengamos hijos cuando nuestros hijos van a morir, porque los echaban a la muerte. Entonces, pero vino una promesa por medio de Miriam, la hija, de que mi Abba los iba a usar a ellos para que viniera la salvación. ¿Quién los pudiera sacar de ahí, de Misraín, de Egipto, a la tierra prometida? Entonces, viendo ellos que estaba la promesa, pues inmediatamente el papá de Moshe, que dijo, tráeme a mi Yochebed. ¿Y quién era Yochebed? Una mujer muy valiente también. Por eso mi Abba me puso Yochebed a mí. ¡Aleluya! Amén, amén. Es una grande bendición, amados, el por qué. Después dice uno, bueno, ¿y por qué mi Abba ese fue el nombre que me dio? Entonces, la situación es que esta Yochebed, vemos que se habla también que eran parteras. Entonces, pues sabían de todo eso. Y también, bueno,
vieron que había una promesa ahí y dijeron, bueno, si mi Abba tiene esta promesa para nosotros, pues no podemos decir que no. Entonces tuvo que traerse a Yochebed y de ahí pues nace Moisés, Moshe. Entonces la bendición es que ellos pues los estuvo criando y aparte tenían un cuartito donde lo escondían allí por si había visitas o lo que sea, pero cuando vieron los egipcios que estaban siendo engañados, pues comenzaron a mandar mujeres egipcias con sus niños para que esos niños lloraran en esas casas, y si había algún niño escondido, inmediatamente iba a comenzar a llorar. Entonces, cuando pasó eso, que Moshe pues llora, entonces ya sabían que venía una situación, que algo tenían que hacerlo rápido, como vemos aquí, que dice en el Éxodo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arcilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Es que ya no podían porque ya habían descubierto que ahí estaba el niño. Entonces lo iban a traer para matarlo como lo estaban haciendo. Dice aquí, y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, ya ellos, ya con esta situación, le dice Yochebed a su hija, a Miriam, pues hicieron la canastita y le dice, lo pusieron en el agua y le dijeron, cuida, a ver qué es lo que va a pasar. Pero miren lo que tenía mi Abba predicho ahí ya, listo. La hija de Faraón, la hija de Faro, vino un viento caliente y todo, que mi Abba fue y mi Abba aventó ese viento caliente. Entonces la hija de Faraón le comenzaba a dar una sensación de pues mucho calor y mucho, ya ve, con esos vientos pegajosos y todo. Entonces le dice a sus sirvientas pues que fueran al río. Y por eso vemos aquí que la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arcilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Entonces vemos aquí que ya mi Abba tenía todo controlado. ¿Qué estamos viendo en todo esto, amados? De que si mi Abba te hace un llamado a ti, como ellos pudieron haber pensado en ese momento, ya 3 meses y ya lo descubrieron, ay, otra vez lo que no queríamos que naciera y tuviera morir de esa manera, pero tuvieron ellos emuná, hicieron como dice aquí, tomó una arcilla de juncos y la calafateó con asfalto de brea y colocó en ella al niño. O sea, prepararon eso para el niño, para que mi Abba lo pudiera salvar. Como vemos el arca, así como se preparó el arca, pues ellos le prepararon como una pequeña arca a Moisés. Y sabían de que mi Abba iba a hacer algo especial allí. Y lo vemos ahí que sí. Cuando ya la vio la hija de Faraón, viene Miriam y le dice, cuando la abrió, vemos aquí, la hija de Faraón descendió a lavarse al río, dice aquí, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y ella sintió compasión por ese niño, y viene Miriam y le dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Miren la grande bendición. O sea, Miriam le dice a ella que podía traerle a una de las hebreas. Entonces corre rápido y le trae a su mamá. ¿Y qué pasó con Yochebed? Pues salió hasta más bendecida. El enemigo quiso ahí destruir la bendición de mi padre, pero vemos ahí que no pudo, porque ahí ya ella resultó hasta con salario, porque luego ya les tuvieron que pagar a ella por darle de comer a ese niño que ellos no sabían que era la madre. Así que qué bendición, amados. Dice, todo obra para bien para los que amamos a nuestro abacados. Entonces, cuando Él nos manda a hacer algo, pues no podemos decir que no, porque siempre Él va a estar al tanto si nosotros tenemos esa emuná en la promesa y en el llamamiento que nos ha hecho. Entonces, eso es una grande bendición para nosotros, el pueblo de Israel. Amén, amén, así es, amada. Bueno, yo iba a hablar de Yochebed, pero ya la Amorá cubrió todo.
No, pero de hecho, ¿verdad? Se dice en la tradición que ella fue una de las parteras y que pues es de admirar y va conectado con lo que estamos hablando aquí, amados, de mencionar los nombres de nuestros patriarcas y matriarcas al momento de pedir algún tipo no de que el mérito de ellos a nosotros, ¿verdad? Nos ayude si no nos esforzamos. No, 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 no. O sea, va de la mano. Tenemos también que esforzarnos y actuar como ellos actuaron. ¿No? Muchos quieren aplicarse el mérito de Yeshua, pero no hace lo que Yeshua dice. Amén. O hace. Entonces, es a lo que voy. Entonces, es importante, amados, entender que sí, las parteras arriesgaron su propia vida. Ellas pudieron haber sido asesinadas por Faraón. Y sin embargo no les importó arriesgar su vida porque entendían que el Dios de Israel era un Dios verdadero y que al final es el que iba a tener el triunfo sobre Mitzrayim, sobre Egipto, o los dioses de Egipto, como lo demostró en las plagas de Egipto. Entonces, qué tremendo, amados, porque inclusive nosotros aún todavía los vamos a decir hispanos, ¿no? En toda Latinoamérica y donde quiera que se hable español, que venimos de parte de la esparción del pueblo de Israel. Oiga bien, aún todavía nuestros hijos les llamamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos del niño de alguien, por ejemplo, si hablaran de mí cuando era niño, dirían Ben Morales, ¿verdad? Hijo de Morales. Y esto es lo que hacemos también cuando extendemos certificados, cuando siempre ponemos Ben y el nombre del Padre, ¿correcto? ¿Para qué? Porque precisamente el nombre del Padre da un cierto mérito. Se da cuenta porque es un tipo de respeto. Y también nosotros, los latinoamericanos, hispanos, traemos eso, los que venimos de esas costumbres del pueblo de Israel, a nombrar a nuestros hijos hijo de tal, ¿no? O sea, y de ahí viene precisamente, porque da a entender que ese hijo o el hijo de esta persona tal, ¿verdad? Esos nombres, sabemos entonces que al momento de pronunciarse esos apellidos tienen un significado, tienen un poder, vamos a llamarlo de esta manera, tiene en cierta forma, algunas de ellas como las patriarcas contienen un cierto grado de amor, un cierto grado de emuná, de fe y también, ¿por qué no?, de fuerza, ¿verdad? Nos hacemos fuertes cuando estamos operando en el espíritu de Moshe, podemos abrir la mar, ¿verdad? De par en par y no sé si me estoy explicando, cuando estamos nosotros, por ejemplo, operando en el espíritu de Eliyahu, ¿cuál es nuestra labor? Pues volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Es una cuestión y tremendísima, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres como Yochebed, que arriesgaron su vida, ¿verdad? Obviamente también hay un cierto mérito cuando podemos invocar y pedirle al Eterno que nos ayude a tener la fortaleza, la valentía que tuvieron esas mujeres para que nosotros podamos salir adelante. O sea que el nombre, el apellido nunca es pronunciado en vano. Así que, amados, es una grande bendición cuando se levantan hombres y mujeres valientes que escuchan la voz del Eterno y la obedecen, porque cuántos la escuchan y no están haciendo nada. Pero vemos aquí que por causa de esos hombres y mujeres valientes, vemos cumplidas las profecías hasta estos tiempos, cuando vemos en Isaías 27:6 que dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Aleluya. Y vemos, amados, que ya lo ha hecho, ya se cumplió. Estamos por todos lados establecidos y somos descendencia de Jacob. Y en Yehoshua, por emuná, pues dependemos igual desde Abraham. Entonces, esa es la grande bendición que nosotros tenemos, amados, por lo cual tenemos que seguir trabajando para que más pueblo escuche la voz de nuestro Abacadosh Jehová. Que es tan importante eso, que sepan quiénes son, porque mucho pueblo no lo sabe quién es. Entonces, eso es bien importante porque de ahí depende cuando nosotros
el Espíritu nos va revelando, porque Él se nos va revelando poco a poco, pero muchos todavía no lo conocen. Y esa ha sido la situación que vemos en las profecías también, que un día se le quitará la venda a Yehudá también, para que se pueda gozar como nosotros. Aleluya, sí es, amada, es tremendo, ¿verdad? Porque vuelvo a esta cuestión de invocar, por decir así, cuando hablamos acerca de alguien, ven esto, ven lo otro, ¿no? Hijo de cualquier apellido. Realmente, o el nombre del patriarca o de la matriarca, cuando los nombramos, por ejemplo, a veces hasta dentro de las religiones dicen, ¿verdad? Cuando están orando, en el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Entonces, ellos de alguna manera entienden esta cuestión de la que estamos hablando aquí, porque cuando nosotros hacemos eso, y sobre todo en el bendito nombre de Jehová, aquel que puede entender, ¿verdad? De lo que realmente significa el bendito nombre de Jehová, que evoca ternura, que evoca amor, que evoca seguridad, porque dice, ahí he estado antes, estoy ahora y estaré para ti en el futuro. Eso es realmente el amor, la misericordia del Padre, porque realmente a nuestra manera de vivir probablemente no merecíamos tanto que el Eterno nos muestra de su misericordia. Pero ¿qué pasa, amados? Que ahí cuando mencionamos el bendito nombre de Jehová con intención, infundimos vida con significado y existencia, con una realidad más profunda que simplemente mencionarlo por mencionarlo. Y por eso, sí, de repente no es correcto que la gente solamente mencione el nombre sin saber o de una manera irrespetuosa, porque no entiende exactamente lo que ese nombre significa. Y lo mismo acontece, ¿no? Porque hasta me acuerdo por allá en mi pueblo, cuando decía, no, él es fulanito hijo de tal, ¿verdad? Hijo de tal persona. Y al momento de decir, es hijo de tal, ya lo respetaban. Porque era una persona respetuosa en el pueblo, una persona que ya era conocida, o una de dos, o lo respetaban o lo perseguían. Aleluya. Entonces, amados, cuando los que buscamos justicia gritamos los nombres de aquellos a quienes se les negó la justicia, oiga, porque muchos de ellos no llegaron a ver la promesa cumplida y tuvieron que dar sus vidas, como lo podemos leer también en el Pacto Renovado. Muchos de ellos solamente se quedaron viendo como al invisible, teniendo una esperanza, pero nunca recibiendo aún en sus vidas la recompensa. Así que, amados, es tremendo cuando hablamos acerca de mencionar los nombres de nuestros patriarcas en nuestras oraciones, de pedirle al Eterno que podamos operar como ellos operaron, como ellos trabajaron arduamente, que pudiéramos tener la emuná que mostraron todas estos patriarcas y matriarcas. Y eso es precisamente lo que es volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Preparar un pueblo bien dispuesto para la segunda venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach es precisamente la labor de Eliyahu, que está ahora operando ese Ruach en todos aquellos que entienden que estamos viviendo los tiempos finales y que es necesario emparejar el camino a nuestro bendito amado Yeshua HaMashiach, que tiene que retornar. Así que, amados, es importante, porque cuando los exiliados de su hogar dicen los nombres de los lugares que recuerdan, la luz entonces vuelve a sus ojos, el calor vuelve a su corazón y comienza a tener ese amor, cuando comienza a ver esa necesidad de escuchar la palabra, de estudiar la palabra, comienza entonces a cambiar la vida. Cuando nosotros que buscamos la justicia en el nombre de aquellos a quien se les ha negado, los cimientos de la sociedad humana tiemblan, los demonios tiemblan. ¿Pero por qué? Porque saben, amados, que cuando nosotros invocamos esos nombres, o al menos en el mérito de esos patriarcas o matriarcas,
Comienza el enemigo a temblar porque dice, no, o sea, sabe bien que a través de esos hechos fue vencido. Entonces, para mí lo que está escrito, aún todavía así de simple, que dice los nombres aquí, cuando leemos ahí, estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron de Egipto, no es cualquier cosa mencionar los nombres cuando ya estuvimos hablando de ellos en el libro anterior. Hablamos de Rubén, de Simón, de Leví, de Yehudá, de Isaacar, de Zebulún, de Benjamín, de Dan, de Naftalí, Gad, Asher y también de Yosef que se encontraba en Mizraim. ¿Para qué volver a mencionarlos? Aleluya. ¿Para qué volver a mencionarlos? ¿No cree? Pero no, porque la Torá no es como muchos dicen que es un libro solamente de 600,000 letras. Oiga, se les ha olvidado que deben de entender que estas letras no son cualquier letra, son las letras sagradas con las que se formó la creación y donde también se vinieron a plasmar en la bendita ley del Eterno, en la Torá, lo que llamamos ahora Torá, y que todo se sostiene por ello y que también representa a nuestro amado Yeshua Mashiach. Así que acostúmbrate a decir los nombres de aquellas personas que amas, de aquellas personas que añoras, de aquellas personas que fueron un buen ejemplo para ti. Recuérdalas y también, pues obviamente, haz, por decirlo así, una bonita historia, vamos a llamarlo de esta manera, de estas personas. Escribe canciones que los contengan, escribe un poema acróstico para ellos, dibuja una pintura, un cuadro que hable acerca de todo el trabajo que ellos te han enseñado que debes de hacer. O sea, el trabajo en la bendita Torá. Dibuja un garabato o medita en ellos como un poema repetitivo o un canto. Esto es lo que el pueblo de Israel hace vez tras vez cuando reconoce que el Eterno ha puesto allí a personas como nuestros patriarcas. Oiga, esto es volver el corazón de los hijos a los padres. Te tienes que enamorar de sus hechos, tienes que imitarlos en todos los aspectos. Y también, por último, y con esto termino, acostúmbrate a que te nombren a ti, o sea, asegúrate de que tienes un nombre hebreo, ¿verdad? Porque eso, a las mujeres, que te llame Soledad, eso es lo que te va a traer ese nombre, Soledad. Y hay otros nombres, ¿verdad? Que realmente, como el mío, mire, Napoleón, ¿verdad? Que le infunde a la gente, ¿no? Pues está loco, ¿no? O es un ¿cómo se llama? Un dictador, ¿verdad? Pero cuando ya el Eterno me dice, tu nombre es Aarón, yo voy y me lo legalizo, ¿verdad? Y entonces ahora me llamo Aarón. No me quito el nombre de Napoleón, pero ese es en segunda instancia. Ahora me llaman a Aarón, que significa que hacía Aarón, elevaba las luces, las orot. Pero esto habla acerca de elevar las almas del pueblo de Israel también, porque Aarón estaba ahí antes de Moshe, ya ministrando al pueblo. Pero a lo que voy es esto, amados. Acostúmbrate también a nombrarte con un nombre hebreo y en lo más pronto que puedas, para que no la gente diga que eres un charlatán de repente, que no te llamas así. Legalízatelo, ¿verdad? No nada más lo uses así de repente por mucho tiempo y eso no se ve bien. Así que realmente, amados, el nombre es importantísimo, porque ahí está incluida esa fuerza en la que nosotros vamos a poder operar. Y es tan importante también que nos acordemos en nuestras oraciones y le pidamos al Eterno la fuerza, la fe, la valentía, todas estas cuestiones que operaron en nuestros patriarcas y matriarcas. Bueno, vemos aquí, amados, de que hemos estado hablando de que cuando no conocíamos de las tribus de Israel, leíamos aquí en la Escritura, en Romanos 11, que dice el apóstol Pablo, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que estábamos viendo aquí que él, en su manera de ser, conoció de Yeshua y después él se daba cuenta de que había una promesa, de que tenían que retornar a casa todos. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció, y no sabéis que Elías
de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo he quedado y procuran matarme. Y cómo Él le da de que todavía había muchos más. Es lo mismo que pasa ahora. Dios no ha desechado a su pueblo, sino que Él ya había hablado de que, como lo vemos aquí en el 10:19 de Romanos, no ha conocido esto Israel. Primeramente a Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces vemos aquí de que el Padre tenía un plan, a la manera que ahorita en estos tiempos se está cumpliendo, cuando miran un brotadero de personas por donde quiera diciendo que son Israel. Entonces el pueblo judío, le decimos judío porque ellos decidieron pues llamarse así. Ahorita se conoce más como religión porque hay muchísimos que están unidos a los judíos que en verdad ni descendientes de Israel son, pero ahí están. Lo que vemos aquí dice: con pueblo insensato os provocaré a ira. Muchos de los que todavía se han conocido como descendientes de Israel, pues sí están un poco celosos de que nosotros enseñemos Torah, pero está escrito. Dice, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Nosotros no conocíamos nada, como dijo el apóstol Pablo, sin pacto, sin promesa, sin Dios en el mundo. Pero Él comenzó a llamarnos y comenzamos a darnos cuenta, amados, que siempre Él nos ha cuidado, siempre nos ha guardado, y que al momento preciso nos llamó y nos mostró quiénes somos. Y esa es una grande bendición. El apóstol Pablo estaba agradecido de que estaba al lado contrario, porque ya en esos tiempos que el apóstol Pablo estaba, pues vemos que se habla de los que tenían el pacto verdadero del Eterno, y los otros que ya habían hecho un poco de cambios a su manera, como lo vemos. Por eso mi Yeshua les decía generación de víboras, o les decía escorpiones, serpientes y tantas cosas que les decía, porque ya era una generación que había decidido servir a Dios a su manera, como lo vemos ahorita a mucho pueblo. Que le dice uno: mira, hay que guardar los pactos, hay que entender que hay un pacto, que hay una promesa y que tenemos una ley que guardar. Pero ellos dicen: no, yo creo que a mi manera es que, pues, si fuera así, tan exagerado en todo eso, pues entonces nadie se salvaría. Entonces es la situación de que muchos así no se esfuerzan por guardar los mandamientos del Eterno, porque están en ese pensamiento de que ya es suficiente con lo que están haciendo y todavía tienen la salvación. Amén, así es, tremendo, amada. Y bueno, me trae ya a memoria, para cerrar con esto, lo que mencionó usted sobre Yochebed, la mamá de Moshe, que se conoce también en la tradición con el nombre de Shifra. Y en Éxodo capítulo 1, verso 20, ahí narra cómo el Eterno recompensó a las parteras por temerle, porque obedecieron más al Eterno que a este Faro, que a Faraón, y arriesgaron su vida, ¿verdad? Pero mucho se habla acerca de Moshe, que fue el instrumento para dar la ley, pero muy poco se habla de Yochebed, ¿verdad? Y otras patriarcas y matriarcas anteriores a él. Pero bueno, como quiera, ahí dice que fueron recompensadas, trató bien Vayetef con las parteras. ¿Cuál es entonces la recompensa por el temor de Dios? Bueno, por el mérito del temor de Dios, dice nuestros hermanos de Judá, que Dios, que por medio del Eterno, ¿verdad? Cuando Shifra es usada y Moisés desciende de ella, esto se aprende del lenguaje similar del verso de Éxodo 2:2, donde dice: cuando ella vio lo hermoso, lo top que era, también entonces en ese momento Moisés fue el vehículo para la transmisión de la Torá. Por eso las palabras de ella eran proféticas, ¿verdad? Que iba a ser hermoso, pero ¿qué le iba a dar esta hermosura? De que él iba a ser por medio de quien el Eterno trajera la bendita Torá. Así que por eso
como en Proverbios 4:2 llaman buena, o sea, Tov, Torah, ¿verdad? Instrucción, una buena instrucción. Pero comenzó con Jochebed, con la valentía de ella, dice la tradición que no solamente no mató a los niños de las israelitas, sino que los sustentaban también. O sea que se iban a las casas de los ricos y ahí agarraban lo que necesitaban para los niños. Así que no solamente fue un acto de verdad de decir, bueno, no obedezco el edicto de Faro, sino que voy más allá todavía. No solamente arriesgando la vida por el hecho de que no obedecieron el edicto, sino que el Eterno, obviamente, también cuenta esto la tradición, que el Eterno hizo que Faro pues no comprendiera o no creyera que estaban mintiendo, y así fue como también las ayudó. Pero a lo que voy es esto, o sea, mujeres también con este valor, amados, también como esta... ¿cómo se llama? Débora, ¿no? Que tomaron la iniciativa cuando no había varón que realmente fuera responsable. Entonces, qué tremendo. Por eso, amados, sigue diciendo este comentario de estos rabinos con relación a lo que era esa naturaleza de la excusa dada a Faraón, o sea, por parte de las parteras, que debido a que las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, dijeron ellas, sino que son hayot, vigorosas. Esto no puede significar que las propias mujeres hebreas fueran parteras, pero uno de los significados de la palabra hayot, oiga bien, esto es escrito de nuestros hermanos de Judá para que no digan que lo dije yo. Ya que la propia partera requiere que otra partera le dé a luz, más bien dijeron a Faraón que esta nación es como las bestias, como las hayot, ¿ok? Pero no se asuste, porque para nosotros bestias es algo feo, ¿verdad? Pero aquí es como los animales, pues, ¿verdad? Vamos a hacerlo más suavecito, porque de repente tiene un sentido muy fuerte cuando decimos bestia, ¿no? Que las naciones son como las bestias, o sea, o la nación de Israel, ¿verdad? Porque las bestias, los animales son fuertes al momento de dar a luz, que resisten bastante. Ahí, mire, hasta la jirafa creo que da luz parada, ¿no? Pues casi todas dan a luz así, las vacas, todos. Entonces, pues las mujeres, lo que estaban diciendo ellas, que son como bestias, o sea, como animales fuertes, no necesitan la ayuda de ningún humano para traer sus hijos al mundo. Así que lo que vemos ahí en la bendición de Jacob a sus hijos, de Bereshit, Génesis 49, se compara a Yehudá también como un cachorro de león, a Adán como una serpiente, a Naftalí como una cierva suelta, que pronuncia dichos hermosos, y a Isachar como un asno de huesos fuertes, y así sucesivamente. Sí, sí hay por ahí comentarios diciendo de que ellas solamente se ponían de cuclillas ahí y ya salía el baby para afuera. Porque también estaba la situación que los querían matar, o sea, tenían que buscar la manera de que no hubiera testigos o les mintieran, porque muchas de ellas sufrieron eso de que, nació muerto si era varón, y solamente si eran niñas los mantenían vivos. Entonces, pues ellas, no, dijeron, y ellas mismas hacían así de solamente ponerse en cuclillas y que naciera, y para saber si era varón lo escondían. Así es, y bueno, otra tradición establece que como recompensa por los hechos de Jochebed o Shifra, las casas sacerdotales y levíticas de Aarón y Moshe vendrían de ella, ¿verdad? Y aún otra tradición entiende esta bendición divina por las parteras como si Faraón les creyera y no les hiciera daño, o sea, Faraón les creyó que pues las mujeres eran fuertes y que solitas parían antes de que ellas llegaran, y de repente pues no les hizo daño porque el padre, como dije anteriormente, hizo que Faraón en cierta forma se encegueciera y no viera la realidad de que las parteras estaban ayudando a las israelitas, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto: ¿cuál fue su bendición de ellas? Pues eso,
quedar dentro de las mujeres o en caso de los hombres, entre los valientes, entre los temerosos del Eterno. Y por eso dice Proverbios 31:30, con relación a la mujer que es de admirar, es por su temor a Jehová que una mujer debe ser alabada. Y así es, amados, como debemos nosotros entender que no menospreciemos el mérito de algunas otras personas, especialmente cuando se habla de nuestros patriarcas. Ya ve que de repente nos envolvemos en cómo las naciones interpretan la escritura, ¿no? Con relación a Jacob y muchas otras cosas así. Pero a lo que voy es esto, volviendo nuestro corazón como hijos a nuestros padres, que son los patriarcas. Amén. Y muchas veces, amados, hay cosas que uno no quisiera que pasaran. Pero si nos damos cuenta, como vemos aquí en Romanos 11:11, que dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Cómo fue esto? Si ellos no hubieran transgredido, entonces mi Abacadosh no los hubiera sacado a la esparción y terminado como lo vemos ahora, por todo el mundo, regados, multiplicados, como habla de que sería multitud de naciones. De otra manera, hubiéramos visto lo que está pasando en otros países cuando dicen, no, que ya no cabemos aquí. O sea, que todos ellos hubieran vivido nomás en la tierra de Israel, de la tierra que se dio. Cuando se hubiera llenado allí, ¿qué hubiera pasado con los demás? Hubiera entrado una orden del rey o del gobernador que estuviera en esos tiempos, que pararan la natalidad. Pero por su transgresión, dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, o sea, a las naciones, a todas las naciones. Ahora somos multitud de naciones. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración, cuando se les quite ese velo y se den cuenta mucho pueblo de que Mashiach ya vino y que es nuestro amado Yehoshua, entonces eso va a ser algo glorioso, pero también doloroso para ellos, porque no hubiera habido necesidad de estar como estamos, en la situación de que la historia nos habla de tanta persecución y situaciones difíciles. Pero era la voluntad del Padre que así fuera, que por su transgresión sería la salvación de las naciones, de los gentiles. Por eso estamos aquí predicando, porque hemos sido salvados por nuestro Padre Eterno, por Yehoshua HaMashiach. Amén, así es, amada, qué tremendo. Realmente, como dice entonces la Torá, estos son los nombres de los Bené Israel. Algo poderoso, aunque antes no lo veíamos de esa manera, pero sabemos que estos son vuestros nombres, en otras palabras, que van a realmente conectarte con los manantiales más profundos del alma, las cerraduras que abren las puertas del destino, las puertas de la bendición y las ventanas de los cielos. Por eso, Natati Shemot, di los nombres. Muchas bendiciones, pueblo de Israel, y les agradecemos su sintonía. Les instamos que queden aquí conectados para las participaciones de los demás maestros, y Shabbat Shalom.